Bueno, bienvenidos todos y todas. Soy Arturo Gutiérrez, CEO de ALIMA, la Escuela de Arquitectura de Lima, y estamos aquí en la conferencia Aprender a Innovar Arquitectura con Beno Juárez, el arquitecto Beno Juárez de Perú. Beno Juárez es arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, con especialización en Biología Sintética y Fabricación Digital por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, IAC. Es creador y director del proyecto Floating Fab Amazon, seleccionado por las Naciones Unidas para el lanzamiento global de las 17 ODS New York 2015. Creador de la metodología Simbiocreación, que promueve la cultura de la creatividad colaborativa exponencial. Debido al alcance de sus proyectos, es considerado un referente en tecnologías de fabricación digital en América Latina. Y aquí lo tenemos al gran Beno con, bueno, y sus proyectos de proyecto colaborativo de Fab Lab Flotante. Y como saben, ese es parte de un seminario que es internacional que estamos realizando que se llama Aprender Arquitectura, donde lo que buscamos es entender los procesos de aprendizaje de cada uno de estos arquitectos de Ecuador, Colombia y de Perú, para así nosotros entender nuestros propios procesos de aprendizaje y ser mejores diseñadores. Entonces, tenemos 3 preguntas eje que quisiéramos, uy, con los que quisiéramos comenzar, Beno. La primera pregunta es, ¿recuerdas la primera experiencia que te acercó a la arquitectura? Saludos nuevamente, querido Arturo, y a todos, queridos amigos. Bueno, la verdad que una de las primeras experiencias que no sé si me acercó a la arquitectura, yo creo que en principio me alejó de la arquitectura. Permítame, te comparto una imagen A ver. de... Este es un musgo. Yo crecí en la Amazonía, en la selva central de Perú, y recuerdo que en uno de mis patios, en uno de los patios traseros de la casa, eh, había una pequeña loma cubierta con este musgo. De hecho, tengo un montón de fotos de estos musgos. Cada vez que me encuentro con ellos los registro. Y la razón por la que siento esta afinidad o este sentimiento muy especial hacia el musgo es que recuerdo cuando tendría unos 5 o 6 años, eh, encontrarme con esta pequeña loma cubierta con este musgo como una manta realmente perfecta, ¿no? Hermosísima, y me atrajo tanto, me sedujo tanto, que mi primera acción ante esta suerte de sábana o de nube verde fue empezar a excavar. Dije, voy a hacer aquí como un pequeño túnel para jugar con los carritos. Y cuando me di cuenta de lo que había hecho, la magia de esa sábana verde, de esa nube verde, se había como diluido. Y me quedé un poco frustrado porque dije, oh no, he afectado la belleza de este manto, ¿no? De esta estructura. Y en mi instinto, por querer mejorarlo, empecé a hacer más huecos, empecé a querer como arreglarlo, aparcharlo. Y al final aquello que era una loma hermosa, suave, que invitaba a soñar, se convirtió en una cosa llena de huecos, ¿no? Totalmente imperfecta y muy deteriorada, diría yo. Entonces fue un momento muy traumático, porque pasé yo mismo de sentirme atraído y entusiasmado por una estructura a sentirme muy triste por la que había generado, ¿no? Y a lo largo de mi infancia, de mi juventud, incluso a lo largo de la carrera de arquitectura, siempre llevé a cuestas esta inquietud, ¿no? ¿Hasta qué punto el hombre es capaz de aportar belleza, de aportar vida en la naturaleza, o si muchas veces es mejor no hacer nada? Y esa inquietud lo llevaba en la carrera de arquitectura por muchos años. Y bueno, luego les comento cuál ha sido mi respuesta en los últimos años respecto a esta pregunta. Súper. Bueno, ¿qué edad tenías cuando te acercaste de esa forma al musgo? Entre los 5 a 6 años fue este evento, digamos, traumático en mi vida, pero ya cuando terminé el colegio, decidí estudiar arquitectura.
por descarte, ¿no? No quería estar tan estresado como terminé el colegio y dije, voy a postular una carrera más o menos fácil, según yo. Me equivoqué de plano, como todos sabrán. Y decidí estudiar arquitectura, bueno, porque además otra de las cualidades que entendí en ese momento eran afín a la arquitectura, era experimentar, ¿no? O dibujar, experimentar, crear, dibujar, ¿no? Imaginar, soñar. Veía en la arquitectura un espacio para ello, y a los 16 años ingresé a la Universidad de Ingeniería. Esa fue Súper, mi bueno. historia de relación con de inicio con la arquitectura. ¿Cómo aprendiste a hacer la arquitectura en la universidad, Beno? Bueno, aquí me gustaría mostrarte otra imagen. Cómo pasamos del musgo, ¿no? A ver, Ujú. listo. Cómo pasamos del musgo a este otro tipo de musgo. A Lima, recuerdo en los años 90, ¿no? Cuando mi familia, por causa del terrorismo, se tuvo que mover de ese tipo de la selva hacia la ciudad, como muchas familias en Perú y en Latinoamérica, que emigraron para buscar oportunidades, exactamente lo mismo con mi familia, ¿no? Y descubrí otra selva. La verdad que para mí encontrarme con Lima o con esta ciudad espontánea fue muy parecida a mi experiencia en la Amazonía, ¿no? Una ciudad que crece, que sigue creciendo, ¿no? Bajo ciertos patrones, ciertas lógicas que no necesariamente obedecen a una planificación estructurada, sino más bien a interacciones, como se denomina, de abajo hacia arriba, pequeñas interacciones locales que van construyendo macroorganismos. Así que quedé enamoradísimo y fascinado por la ciudad, pero también desafiado, ¿no? Porque efectivamente el contraste con la belleza natural, si bien hay muchas coincidencias en cuanto a estos procesos de desarrollo espontáneo, libre, claro, la sensación que tengo en la Amazonía o que tenemos en la selva es una libertad completamente diferente a la libertad de la ciudad. Una selva, digamos, diferente, una selva de ladrillo, de cemento, de esteras, que es fascinante por estos procesos de desarrollo espontáneo, pero es desafiante por los aspectos de sostenibilidad, ¿no? Y bueno, ya en la universidad, integrando estas dos inquietudes, ¿no? La libertad creativa de la naturaleza versus el desafío de la sostenibilidad y de la inclusión de las ciudades, es que desarrollamos una serie de proyectos que iban más allá de la disciplina, ¿no? Tuve la fortuna de trabajar con colegas de distintas carreras, pero con una misma inquietud: cómo generamos este macroorganismo llamado ciudad, llamado Lima, pues tenga una vida más digna, digamos, ¿no? O que pueda sonreír, ¿no? O que pueda fascinarse como macroorganismo de situaciones inesperadas, ¿no? También me gustaría compartirles sobre eso. En este blog he documentado algunas de esas experiencias que desarrollamos en la universidad, ¿no? Primero, de entender cómo opera, cómo se gestó este macroorganismo llamado Lima, ¿no? Como es una ciudad input-output, o sea, informal, entre comillas, y out formal, que genera un conocimiento, una estructura, pero que toda esta ciudad entendíamos que se regula, se autorregula, ¿no? Y se ha ido generando y concibiendo a sí misma en múltiples escalas, en múltiples procesos, hasta autorregularse, ¿no? Y aquí recogemos tres grandes íconos, digamos. Por un lado, la vivienda espontánea, ¿no? Los invito a explorar la página, y si desean saber más sobre esto, bueno, con mucho gusto de compartirles más información, ¿no? De hecho, una de mis tesis de grado, nos tocó hacer 2 tesis de grado por requisitos de la universidad, fue sobre vivienda espontánea, ¿no? Entonces aquí, en realidad, lo fascinante es que más allá de lo espontáneo, hay patrones y estructuras muy claras que van generando este aparente caos, ¿no? Y que, conociendo estas estructuras dinámicas, nos da pie a nosotros mismos innovar y crear otro tipo de propuestas. Por ejemplo, ¿no? A partir de entender las dinámicas de una casa en un barrio popular, donde la multifuncionalidad, la multiespacialidad les permiten organizar en muy pequeños espacios, en áreas reducidas,
diversas actividades a lo largo del día que van cambiando conforme a las dinámicas de la familia. Esta misma interacción que se genera en un barrio, digamos, periférico de la ciudad, puede ser insumo para generar arquitecturas. En ese caso, por ejemplo, que planteábamos eran ladrillos inteligentes que se comunican entre sí como colmenas, que se van adaptando según las emociones de los habitantes, ¿no? Y que además captan energía y la van compartiendo con otros lugares donde de pronto hay menos incidencia solar, ¿no? Y de igual forma esto da pie para generar una serie de especulaciones sobre arquitecturas dinámicas, arquitecturas que responden a una interacción directa con el contexto, donde no tienes que diseñar una estructura fija, determinada, sino las reglas de interacción. Y esta es mi tesis, mi segunda tesis, la de proyecto, que se basó en diseñar, toda mi tesis es 1 metro cuadrado, ¿no? Y aquí también otro aspecto importantísimo, ¿no? Que muchas veces pensamos que la tesis tiene que ser, pues, no sé, 1 tonelada de planos y de imágenes, elevaciones, etcétera, cuando en realidad algo que aprendí de grandes maestros, como el caso del arquitecto Fernández Dávila, de Tito, ¿no? Es que la tesis, más que hablarte de lo que has aprendido, muestra las nuevas inquietudes que quieres compartir con el mundo, ¿no? Y en ese sentido, la inquietud de este proyecto tenía que ver con cómo diseñamos estas arquitecturas dinámicas que se adaptan al contexto y que son inspirados en los ambulantes, ¿no? Los comerciantes ambulatorios o de la calle son también una muestra de una arquitectura fragmentada que se va autourbanizando, regulando según las distintas fuerzas urbanas, ¿no? Entonces, para poder mapear esas fuerzas urbanas, la propuesta lo que hace es crear una estructura que se arma, se desarma y que va emitiendo un sonido en base a la distancia de cada módulo respecto a la madre. Todo esto lo simulamos, etcétera, ¿no? En fin. Y bueno, otro de los proyectos que para nosotros fue muy importante durante la época de la universidad fue el proyecto Combi, porque es un proyecto que ya no habla de un impacto posible, ¿no? De una idea, de un proyecto, de una maqueta, de un render o de un PowerPoint, sino que fue hacer arquitectura directamente con la ciudad, con los ciudadanos, ¿no? Y son procesos de interacción con la gente para concebir sin tener dinero, sin tener siquiera un proyecto, sin siquiera saber con quién hacer algo. Es decir, estos conceptos tradicionales de que para hacer un proyecto necesitas primero haberlo ideado, planificado, luego tener los recursos, identificar quién es tu usuario, ¿no? Este proceso tradicional, formal, de arriba hacia abajo, en realidad nosotros lo subvertimos, ¿no? O lo invertimos, o lo transformamos y lo hackeamos, ¿no? En el sentido de que empezamos, ok, no tenemos idea de qué proyecto hacer, ni con quién hacerlo, ni recursos para hacerlo, pero todo eso lo vamos a generar, lo vamos a autogenerar, como la misma ciudad nos ha enseñado, ¿no? Y en ese sentido desarrollamos una serie de proyectos reales, concretos, sin recurso alguno, pero que se hicieron y se autogestaron con la gente. Y bueno, y estas son otras iniciativas transdisciplinares que integraban arte, biología, informática y por supuesto arquitectura, diseño, etc. Así que comparto el enlace para que puedan conocer más sobre estas inquietudes. Súper, bueno, súper. Son todas las cosas que has hecho, cómo has aprendido a hacer arquitectura en la universidad, está bien interesante. Y ahora la pregunta, ¿cómo haces arquitectura hoy? Con la que comenzamos tu exposición, Beno. Excelente, excelente. A ver, entonces voy a compartir nuevamente mi pantalla, pero primero voy a compartir para que no se me olvide el enlace. Ahí está. Sí, bueno, antes de entrar a la exposición, a mi exposición, me gustaría más bien conocer un poco más de ustedes. Y para esto, bueno, he creado un juego que se denomina el juego de la creación colaborativa o de la simbiocreación. Ahora mismo se los presento. Que recoge muchos de estos conceptos que les acabo de compartir. A ver, maestros, ingresen por favor. Les pediría que puedan ingresar al último enlace. Listo. Y lo que ustedes van a ver es esta interfaz. ¿Sí? Este es nuestro lienzo. Vamos a decir que es nuestra ciudad. Y vamos a jugar un poquito a construir, a crear una ciudad. En la parte baja tenemos los colores.
pueden dar clic al que deseen, y en la parte superior tenemos nuestro lienzo, ¿no? Y ahí, como ven, los colores o los cuadrantes que ustedes vayan cambiando de color se va a actualizar en tiempo real, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí son los cambios que ustedes en este momento están generando, ¿sí? A ver, les pediría por favor que ingresen al enlace y empiecen a jugar, a explorarlo, mientras les comparto cuál es el desafío. El desafío es que en 1 minuto podamos diseñar o dibujar algo entre todos en esta interfaz que sea reconocible por todos. Al final del minuto todos podemos decir, ah, ya, esto es tal cosa. La única condición es que no podemos comunicarnos ni por el chat ni por otros medios. Toda la comunicación se realiza a través de la interfaz que estamos viendo, ¿sí? Eso es todo. Entonces, no sé si tengan alguna inquietud. ¿Está claro? Creamos entre todos en 1 minuto una imagen que sea reconocible por todos. Al final diremos qué es lo que vemos. Y la única condición es que no podemos ponernos de acuerdo. Toda la comunicación se realiza a través de la interfaz. Muy bien. Entonces, ingresen por favor, los que todavía no han podido ingresar. Y a la cuenta de 3 empezamos con el reto. 1, 2 y 3. Listo, empezamos. A ver qué nos sale. Ajá, parece que ya hay algo, doctor Arturo. Sí. A ver, maestros, maestras, nos quedan 40 segundos. Vamos a ver qué se vislumbra por aquí. Hay algo. 30 segundos. ¿Hay algo? Había algo. Vamos a ver, 20 segundos. ¿Cómo está nuestro nivel de sincronización? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Stop, stop, stop. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Alguna voluntaria, algún voluntario que desee compartir? Puede ser por el chat si lo desean, si lo prefieren. Maestro Arturo, ¿qué vemos aquí? Vemos una cara de un robot Robot, ¿no? Así como un diente. con un diente, ¿no? ¿Qué Y más con un vemos parche en aquí? el ojo. Con su parche en el ojo. ¿Qué dicen, queridos amigos? ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Qué ven aquí? Un gato con su bigote. Un gato, un robot. ¿Qué podríamos decir de nuestro nivel de sincronización a partir de esta imagen? ¿Qué tan sincronizados estamos? Estamos sincronizados con el color amarillo. Ah, genial. Hay una sincronización de pronto cromática, una preferencia de un color, gracias maestro, a partir de uno de los colores. Interesante, interesante aproximación. Y también con Muy el bien. rectángulo, ¿no? ¿Cómo? Con el rectángulo también, con el rectángulo azul. Por el rectángulo azul había algo ahí que se gestaba, ¿no? Imagínense ustedes, queridos amigos, si algo tan sencillo como construir, ¿no? Un lienzo pequeño, una imagen entre nosotros, ¿no? Un grupo relativamente pequeño también puede ser tan complejo, tan difícil. ¿Cuánto más difícil puede ser construir una ciudad, una sociedad, un planeta? Y aquí, a pesar de lo breve y lo rápido de este ejercicio, ¿no? La dimensión que tiene este ejercicio, nos habla mucho de lo que somos, ¿no?
Imagínense si nos cuesta tanto, algo tan sencillo, ¿no? Ponernos de acuerdo en un grupo reducido para crear una imagen, ¿cuánto más nos está costando construir una ciudad, ¿no? ¿Cuánto más nos está costando construir un planeta, una sociedad? Y podemos seguramente identificar una serie de patrones de comportamiento que son los que finalmente se expresan y construyen la ciudad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Seguramente vamos a tipificar algunos casos, ustedes me dirán si están en alguno de ellos o no, o si que de pronto lo vivieron de otra manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está el que mira desde lejos, ¿no? Ah, yo no me meto en esto, ¿no? Que los otros sean los que hagan las cosas, pero, sí, yo seguro que lo haría mejor. Mira cómo se equivoca, no lo logra. Es decir, es el que observa, critica seguramente, pero no actúa. No sé si alguno de ustedes estuvo en esa posición. Yo debo confesar que muchas veces tomo esa posición, ¿no? La mirada desde lejos, pero que no se involucra. O otra posición, la random, ¿no? Que también a veces me gusta hacerlo, ¿no? Simplemente marco y no me interesa lo que está pasando con los demás. Aquí estoy haciendo chacota, ¿no? Estoy simplemente divirtiéndome y el resto no me interesa. Yo me divierto solo. Puede ser otra acción también. La indiferencia, el egoísmo, o puede ser, y esto es muy frecuente, ¿no? Digo, ya genial, vamos a colaborar, yo soy muy colaborativo, tengo esta idea en mente, hagamos un edificio, una casa o un puente, no sé. Vengo con esa idea en mente, empiezo a fabricarlo, a construirlo, pero veo que los demás van por otro lado. Y nuevamente insisto, hasta que un momento digo, la gente acá no sabe colaborar. Tiro la toalla y me voy, frustrado. Pero ¿qué pasa si de pronto los demás también venían con una idea en mente, ¿no? Y también querían colaborar, pero al final nadie se entendió y todos pensaban que pues su idea, ¿no? Nadie la entendía, nadie la quería, por lo tanto me retiré frustrado. Qué importante para un proceso colaborativo llegar con la mente en blanco. Qué importante para un proceso colaborativo integrar antes que imponer. Tomarme una pausa, mirar al otro y sobre eso usar el máximo de mi creatividad. Yo vengo de esta ciudad, como les comentaba, de Satipo, la selva central. No sé si hay alguien de la zona, si lo puede comentar sería genial. Y esta es una imagen ya más o menos reciente. Cuando crecí en esa ciudad no había ni la mitad de la población que hoy en día tiene. Y fue una de las primeras experiencias, fue donde me aproximé por primera vez a esta frase, ¿no? Hacer posible lo imposible. Mi tío Fidel, que de hecho el día de hoy es la fecha de su cumpleaños, él llegó a ser alcalde de Satipo y construyó muchas obras. Una de las obras emblemáticas que él construyó en Satipo es el Coliseo Chirampari. Pero fue muy curioso porque cuando él plantea hacer este coliseo, la mayoría de sus técnicos les decía que estaba loco. ¿Cómo se le ocurría a él hacer un coliseo al lado de un río? Aquí ven el río Satipo, vean ustedes cuán cerca pasa del río del coliseo. Entonces, en la época en la que él lo planteó, allá por los años 1985, 84, ¿no? Le decían pues que estaba loco, que el río se iba a desbordar como siempre se ha desbordado y que estaba poniendo en riesgo a la vida de la población y a los que iban a ir al coliseo, al futuro coliseo. Y él les dijo esta frase: ¿qué clase de profesionales son ustedes? La pregunta hoy en día no es si se puede o no se puede. La pregunta es ¿cómo lo hacemos? El hombre ha ido a la luna, ha construido sobre océanos, ha generado puentes de kilómetros. ¿Cómo no vamos a poder hacer un coliseo al lado de un río? Así que con ese desafío sus técnicos empezaron a buscar alternativas y la encontraron. Su mejor alternativa fue construir un muro de contención que tiene más de 2 kilómetros, que ha permitido no solamente, o que permitió que no solamente se construyera el Coliseo, sino que hasta el día de hoy el río no se ha vuelto a desbordar. Y esto, queridos colegas, queridos amigos, creo yo es la raíz de cualquier proceso de innovación. No tener miedo al desafío
porque siempre habrá una forma. Y en la vida, como futuro profesional o como profesional que ya eres, te van a contratar no para decir cómo no se puede hacer, de esos hay muchos, sino para decir, incluso ante el escepticismo de muchos, cómo sí se puede hacer. Y en ese sentido, permítame compartirles muy rápidamente algunos otros maestros. Bueno, y como paréntesis, desafortunadamente mi tío no pudo ver su obra concluida. Él fue víctima del terrorismo allá por el año 1985, pero su legado queda, y en ese sentido, esta experiencia creo que va más allá de construir una infraestructura, una arquitectura, ¿no? Creo que todos estamos invitados a construir justamente esas utopías que hoy en día nuestro mundo nos reclama a gritos. Y como les decía, bueno, permítanme compartirles en este viaje otros maestros que a lo largo de mi carrera en la universidad y ahora en el mundo profesional siguen siendo pilares en los distintos proyectos que he realizado. Son los 7 maestros del Amazonas. Primero de ellos rápidamente es el pambil. No sé si ustedes han oído hablar de esta famosa palmera. Es el árbol que camina. Es un árbol que, imagínense, en sus 10 años, digamos, en 10 años puede moverse cerca de 5 o 6 metros. Y yo la primera vez que escuché esto dije, wow, un árbol que camina, increíble. Explorando un poquito más me di cuenta que en realidad lo que hace el árbol es hacer brotar sus raíces fuera de la tierra, el suelo en digamos, en la Amazonía. Es un suelo muy inestable porque el nivel de los ríos siempre crece, digamos, de manera significativa, inunda todo el territorio y muchos árboles se caen, pero la inteligencia de este árbol le ha permitido adaptarse para hacer brotar sus raíces fuera, de modo que donde siente mayor inclinación es en esa dirección donde brotan más raíces. Entonces, con los años, este crecer hacia las direcciones donde se va inclinando le permite desplazarse, ¿no? Lo que nos enseñan los grandes maestros pambiles, o el gran maestro pambil, es a que esa fuerza que está buscando tumbarte en la vida, cualquiera que sea el desafío, problema, la adversidad que estás atravesando, es esa misma fuerza la que te puede servir de impulso, la que te sirve de impulso para avanzar en la vida. Y entre los principales desafíos o fuerzas que resultan traumáticas y difíciles, como les comentaba, la experiencia del musgo. Para mí la experiencia del musgo fue muy traumática, ¿no? Porque me sentía que realmente no tenía sentido haber estudiado arquitectura o estudiar arquitectura, porque todo acto humano necesariamente iba a degradar lo hermoso que era la naturaleza. Y con ese desafío en realidad empecé a explorar una serie de otras posibilidades o alternativas. Pero esta suerte de degradación de la naturaleza en realidad me di cuenta pues que lo vivimos en múltiples escalas, ¿no? Hace poco visitando la tierra familia, preguntándoles, bueno, cómo están haciendo, ¿no? Con la agricultura, etcétera. Me decían, bueno, ahora estamos vendiendo los árboles, ¿no? Estos árboles le costó a la naturaleza más de 30 años en hacerlos crecer, que los sembraron mis abuelos. Ahora los cortan y los venden a aproximadamente $100, 100, $150, ¿no? Y claro, uno se puede preguntar, imagínense todo el valor que tiene un árbol para que después el valor en captura de carbono, en generación de oxígeno, en todos los micro y macroorganismos que ahí viven, que es un valor, digamos, inconmensurable, pero que por una necesidad que esta familia tiene y que es totalmente entendible, pues lo tienen que cortar y vender. ¿Cómo hacemos para que en lugar de depredar la naturaleza y extinguirla, podamos aprovechar toda esa información maravillosa, esa bioinformación que contiene y que nos puede dar soluciones para múltiples cosas? En un solo árbol tenemos una gran cantidad de micro y macroorganismos o una serie de propiedades que todavía ni siquiera hemos descubierto y que pueden ser la solución para, de pronto, materiales más sostenibles, para nutrientes, para medicina, etc. Pero no es lo que vivimos hoy en día. Hoy en día lo que vivimos es una economía depredativa, es una colina de musgo que cada vez se va depredando más y más en distintas escalas. Ya ni que hablar de la escala planetaria, donde
hoy en día se dice que estamos ya viviendo la sexta extinción masiva, ¿no?, de la historia del planeta Tierra. Y esto lo podemos constatar con una serie de datos que nos muestran cómo las distintas especies se están extinguiendo de una manera exponencial. Todo esto significó momentos de reflexión y de inquietudes de hacia dónde orientar mi vida, qué hacer en la carrera de arquitectura. Y recuerdo muy bien este momento debajo de la avenida Arequipa con Javier Prado en la ciudad de Lima, porque fue un momento en el que tenía que decidir qué hacer con mi vida. Si continuar haciendo estos proyectos experimentales, innovadores, digamos, que me apasionaban, o hacer lo que el común de la gente me decía que haga, que era trabajar en una oficina, hacer los proyectos convencionales de arquitectura, muy interesantes, súper chéveres, pero que ya no tenían toda esa esencia transdisciplinar, experimental, que era lo que me pasaba. Entonces, ¿qué pastilla te tomarías, no? Hacer lo que te apasiona, pero sin un sostenimiento claro o prometedor, o hacer lo que la gente te dice que hagas, el sistema te dice que hagas, pero vivir un poco frustrado y molesto contigo mismo. Y ahí es donde emerge el siguiente maestro de la Amazonía, que son los árboles. ¿Ustedes saben en qué dirección crecen los árboles? Algunos irán hacia arriba, buscando la luz del sol, otros hacia abajo, buscando los nutrientes, el agua. Pues si hacemos una suma vectorial, los árboles crecen en ambas direcciones y esto hace que se anulen, que la suma del crecimiento del árbol o hacia dónde crezcan los árboles es hacia su centro, es decir, hacia cero, hacia su ser. Y es una pregunta que ha permanecido siempre constante en mi mente, ¿no? ¿Hacia dónde estoy creciendo cada día? Y que te invito a que te la hagas, no sé si ya te la has hecho. ¿Hacia dónde estás creciendo cada día? ¿Qué es lo que haces cada día? ¿Estás siguiendo las voces de otros, de lo que se supone debes hacer? ¿O lo que realmente te apasiona, aunque parezca loco o descabellado? Y seguir esa voz de los proyectos que me apasionaban tuvo sus frutos después. En el año 2009 tuve la oportunidad de ser seleccionado para formar parte de esta red. Es una red mundial de laboratorios de fabricación digital llamados Fab Lab, que me ha permitido crear y llevar a la realidad una serie de proyectos desde estas muebles que generan energía, un mouse adaptado a las necesidades o a la ergonomía del usuario, o una vivienda entera, ¿no? Y lo fabuloso para mí es que aquí nadie cuestionaba la transdisciplinaridad. Aquí ya no se hablaban en términos de yo soy arquitecto, tú eres ingeniero, tú eres abogado, o tú eres, no sé, de pronto médico, biólogo. Esas categorías se diluyeron. Todos somos personas con determinadas pasiones que queremos crear, impactar en el mundo de manera real, y eso es lo que nos unía. Nos unía lo que nos apasionaba, no los títulos que teníamos, ¿no? Y además, bueno, otro aspecto muy importante en este proceso es que aprendí a que ya la arquitectura, o mejor dicho, di ese salto hacia una arquitectura de un impacto real, no de un impacto potencial. Desde que conozco los Fab Labs, nunca más volví a imprimir un plano. Claro que los imprimo porque de pronto los requieren los municipios o los procesos formales, pero en realidad tú ya no necesitas hacer planos o representar la realidad, sino que tú puedes interactuar directamente con la realidad en la escala que tú quieras. Pero el gran desafío en mi vida seguía, que era cómo pasar de un modelo depredativo que consume, extrae recursos, a un modelo regenerativo, ¿no? Tomando como base también estos reportes donde nos hablan de que pensar en sostenibilidad ya no es solamente quedarnos con la idea del equilibrio cero, donde si yo genero una huella de carbono X, pues debo compensarla también con menos X. No, hoy día el desafío, queridos amigos, es ir más allá de eso. Es cómo nuestra arquitectura, nuestra ciudad y cualquier acción que realicemos está incrementando la biodiversidad en el planeta. Cómo estamos potenciando la vida en el planeta con cada una de las obras que realizamos, no solamente quedarnos con el equilibrio cero. Y en ese sentido, uno de los proyectos más ambiciosos que estamos desarrollando es el laboratorio para la Amazonía, es un laboratorio flotante que busca integrar a los países amazónicos y a las comunidades locales con comunidades globales a través de una serie de tecnologías
que nos permitan incubar la manufactura del futuro, ¿no? Y esto nos lleva al siguiente gran maestro de la Amazonía, que son los ríos. Bueno, la imagen que ustedes ven de este lado es una de las zonas donde nace el río Amazonas, y de este otro lado es una imagen ya del río Amazonas casi llegando al Océano Atlántico. Imagínense ustedes parados aquí por unos instantes, están rodeados por estos pequeños pozos de agua. Estando ahí puede ser muy difícil imaginarnos que esos pequeños pozos de agua luego se van a convertir en este gran torrente. Pero los pequeños pozos de agua no se detienen, ¿no? Estos pequeños pozos de agua no se quedan cuestionándose, ¿no? Ah, bueno, ya cuando termine la carrera me moveré, o ya cuando tenga los recursos necesarios, o cuando tenga la experiencia, o cuando reciba una señal milagrosa en el cielo, recién voy a empezar a hacer lo que quiero. No, empiezan simplemente a moverse. Y lo maravilloso cuando se empiezan a mover es que van generando mayor caudal, conectándose con otros, y en pocas iteraciones, ¿no? En poco tiempo, en un proceso relativamente corto, estos pequeños pozos de agua se convierten en grandes océanos dentro del continente. Y esa es mi invitación para todos, queridos amigos, queridas amigas, a que no nos detengamos, no frenemos nuestros sueños por los recursos que tenemos hoy en día. Ni el título, ni tus conocimientos, o el dinero, o cualquiera que sean los recursos que tú necesites para esa idea, ese proyecto que quieres hacer, empieza a hacerlo ya. Sin movimiento no hay caudal. Y bueno, hablábamos de un proceso de extinción global, pero creo que uno de los principales procesos de extinción que estamos no solamente experimentando, sino generando, es el de la autoextinción. Vivimos en un planeta donde se habla mucho de colaborar, pero lo que más se promueve son los concursos, son las competencias y son las rivalidades. Sin embargo, esto no siempre, digamos, ha sido visto como el pilar de la evolución, como lo señalaría Charles Darwin, ¿no? Donde el más fuerte, el más apto sobrevive, y muchos pueden decir, sí, pero este proceso de autoextinción es un proceso propio de nuestra evolución como especie, ¿no? Pues existen otras teorías que nos dicen todo lo contrario, ¿no? Que en realidad el proceso natural de evolución viene de la colaboración más que de la competencia. A diferencia de lo que señala Charles Darwin, donde el más fuerte, el más apto sobrevive, ¿no? Lo que indica Lynn Margulis es que la simbiosis, la colaboración de larga duración entre microorganismos nos ha permitido evolucionar de una manera mucho más acelerada y generar mayor también diversidad biológica. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, a nuestros padres, ¿no? Nosotros somos el resultado de una simbiocreación, de una unión de sus genes para generar un nuevo organismo, a diferencia de lo que ocurre cuando nosotros, por adaptación a un contexto, vamos evolucionando también por pequeñas mutaciones de ADN. Ambos procesos son importantes para la evolución, la competencia, como le indica Charles Darwin, o la colaboración, como le indica Lynn Margulis, pero la hipótesis de Lynn Margulis, y que nosotros hemos podido corroborar también en procesos sociales, es que la colaboración nos permite evolucionar de una manera más acelerada. Y es así como nace esta metodología de simbiocreación, que no es una competencia, es una convergencia de ideas, de capacidades, de personas, y que la hemos podido vivir en múltiples escalas, ¿no? Aquí me gustaría detenerme para explicarles estos gráficos ya de manera concreta, ¿no? ¿Qué evidencias tenemos de que la colaboración efectivamente tiene un mayor impacto? Bueno, imaginemos que estamos en un concurso, ¿no? Como los tantos concursos que tenemos. Vamos a decir un concurso de arquitectura. Y en este concurso de arquitectura, digamos que es similar a una suerte de concurso donde se van enfrentando de a pares hasta que, ¿no? Vas como una especie de mundial, ¿no? Mundial de fútbol, digamos, ¿no? Donde, bueno, dos competidores se enfrentan y solo uno de ellos pasa, ¿no? Pasa en este caso la mejor idea, ¿no? Vamos a decir que la mejor idea de la mejor propuesta es seleccionada, y luego en un siguiente nivel se enfrentan entre ganadores, y de ellos de igual forma entre ganadores, hasta que al final nos quedamos con un solo ganador. En este proceso de competencia hay mucha información que se ha perdido en el camino. Y no solamente mucha información, sino también mucho talento humano.
En un proceso de convergencia, tú no buscas, tú no seleccionas la mejor propuesta. Tú generas la mejor propuesta entre los participantes. Entonces, entre A y B generamos juntos una tercera propuesta que recoge lo mejor y fortalece, ¿no? lo mejor de cada propuesta, y así sucesivamente hasta que llegamos a un proceso que va integrando lo mejor de todo. Y además, en este proceso tú puedes identificar a las personas con mayor compromiso en múltiples niveles. Pero otro aspecto que es muy importante tiene que ver que en un proceso creativo, un proceso que genera ideas novedosas, es importante la iteración, es decir, la cantidad de veces que tú vas a probar, ¿no?, una idea, o que la vas a poder recombinar, ¿no? Cuando tú compites, compartir tu idea es visto como una debilidad, una amenaza. Tú no quieres compartir tu idea con otro porque te pueden copiar, obviamente, y eso te puede restar a ti. Versus un modelo de convergencia donde compartir en realidad, deja de ser una amenaza, es una oportunidad, porque nos permite justamente de manera acelerada generar nuevas ideas, ¿no? Y es así que, haciendo un cálculo matemático de la cantidad de combinaciones que podemos generar en un proceso de competencia, por ejemplo, ¿no?, de 30 participantes que forman grupos de A5, donde internamente puedes colaborar, ¿no?, pero externamente no compartes, ¿no?, con otros no compartes su información. La cantidad de combinaciones posibles máxima bajo este modelo es de 186. Pero imagínense ustedes, la misma cantidad de participantes, donde todos pueden colaborar con todos en múltiples escalas, te combinas con uno, combinas entre dos, combinas entre tres. La cantidad de combinaciones posibles, sin repetir combinaciones, en un grupo de 30, es de más de 1.000 millones de combinaciones. No 1 millón, 1.000 millones de combinaciones. Definitivamente los procesos colaborativos nos permiten evolucionar de una manera más acelerada y diversa. Pero ¿por qué no ocurre? Y esa es una pregunta que la dejo para ustedes y que de alguna manera también se refleja en el primer ejercicio que hicimos con los cuadrados. Entonces, a través de simbiocreación hemos podido experimentar con múltiples audiencias o participantes, ¿no?, desde comunidades rurales en la Amazonía hasta de pronto empresarios en diversas megalópolis en el planeta, ¿no? Y que en todos los casos hemos podido evidenciar este proceso realmente acelerado de innovación colaborativa. Bueno, esto nos lleva a la siguiente gran maestra de la Amazonía, que es la Muyuna. La Muyuna es el nombre con el que algunos nativos denominan a los ríos, a los remolinos de río, ¿no? Y alguna vez un curaca nos compartía lo que teníamos que hacer para sobrevivir a una Muyuna. Nos decía, si alguna vez tienen el infortunio de caer en un remolino de río, en una Muyuna, ¿qué es lo que tienes que hacer para salir? Nos preguntaba y decíamos, bueno, nadar con todas nuestras fuerzas hacia afuera, ¿no? Es como lo lógico. Y lo que nos decía ese curaca es que no, que si nosotros hacíamos eso, en realidad lo más probable es que nos ahoguemos, que lo que había que hacer era nadar hacia la Muyuna, sumergirnos en el corazón de la Muyuna, y la misma Muyuna nos iba a arrojar fuera. Y bueno, ese es un acto de fe muy fuerte, ¿no? Y es una invitación, o lo que nos enseña la maestra Muyuna es justamente a encarar los grandes desafíos que tenemos hoy en día, ¿no? A que no le demos la espalda, a que no nos quedemos, como veíamos también en los cuadraditos, ¿no?, de espectadores, sino que seamos esos nadadores que van hacia los corazones de las Muyunas que la vida nos regala como espacios de crecimiento. Y bueno, aquí me gustaría hacer una exploración en nuestros propios maestros, en tus maestros de la naturaleza. Me gustaría, por favor, que me comenten rápidamente cuál es tu animal favorito. Maestro Arturo, tu animal favorito, por favor. Mi animal favorito, el gato. El gato. ¿Qué cualidades encuentras en el gato? Eh, es muy cariñoso, aunque independiente, ¿no? Cariñoso e independiente. Cariñoso e Genial, independiente. genial. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir su animal favorito y las cualidades de su animal favorito?
A ver, ¿quién se anima? Puede ser por el chat también, ¿ah? Los perros, Dania, maestra Dania. ¿Cuáles son las cualidades que identificas en los perros? Leal y cariñoso. Muy bien. Genial. ¿Alguien más? ¿Una persona más, por favor? Gracias, Dani. Ahorita les cuento por qué. Cameron Cayo, el zorro, porque es audaz y versátil. Genial. Muy bien. Si desean, pueden seguir comentando. Por un tema de tiempo, vamos a avanzar. Gianmarco, ¿no? El guepardo, porque es veloz, frágil y feroz a la vez. Genial. Grande, Gianmarco. Bueno, ahora coméntenme, vamos a hacer una pausa aquí con, o sea, por hecho, vamos a dejar en paréntesis a nuestro animal favorito y sus cualidades. Y ahora, bueno, en mi caso, uno de mis animales favoritos es el jaguar. Y ahora coméntenos, por favor, Karen nos comenta el caballo, su sensibilidad y fuerza. Excelente, Karen, gracias. Coméntenos ahora, por favor, puede ser en el chat, o si desean abrir el micrófono, ¿cuál es tu animal menos favorito? Pero no nos compartas por qué no te gusta, sino te invitaría a que nos compartas qué cualidades encuentras tú en tu animal menos favorito. Por ejemplo, en mi caso, uno de mis animales menos favoritos es la cucaracha, pero le encuentro el valor, el atributo de que, claro, se adapta muy bien y probablemente las cucarachas existan más allá de la especie humana. Así que esa capacidad que tienen de adaptación y evolución es admirable. A ver, compártanos por favor. Maestro Arturo, nuevamente volviendo con usted. ¿Quién es tu animal menos favorito y qué cualidades encuentras en él? Puede ser los gusanos. El gusano, El ¿ya? gusano, pero lo interesante es que cuando se parten dos, algunos gusanos adquieren nueva vida, ¿no? Adquieren otra vida, como un Wow, fénix. excelente. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Tu caballo, perdón, estaba leyendo el de Karen. ¿Tu animal menos favorito y sus cualidades? En mi caso, la araña, La araña. Genial. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? con Gerald. Gerald. Genial. ¿Y cuáles son las Sí. cualidades que ubicas en la araña, Gerald? Bueno, la cualidad que ubico es como al momento de tejer sus redes, ¿no? Sus telarañas y las formas que hace. Entonces pienso que a pesar de que es un animal muy desagradable, pero las formas que crea como muy geométricas, lo rescato. Y lo relaciono un poco con la arquitectura, ¿no? Como una arquitecta o como una araña arquitecta que teje su casa, que teje su entorno, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Súper, excelente, gran ejemplo. Bueno, aquí Cameron Cayo también nos comenta la araña y su habilidad de formar sus tejidos para atrapar su alimento. Buenísimo. Bueno, ¿qué hay con estos animalitos? Les comento, queridos amigos, que tu animal favorito describe las cualidades que tú reconoces en ti. Por ejemplo, Arturo nos habla del gato, ¿no? Arturo es cariñoso e independiente. O de pronto tenemos aquí a Dania, ¿no? Dania es leal y cariñosa. Cameron Cayo, ¿no? Audaz y versátil. Gianmarco, veloz, frágil y feroz a la vez. Karen, sensible y fuerte. Y nuestro animal menos favorito describe las cualidades que nos gustaría incorporar o fortalecer en nosotros. Por ejemplo, caso de Arturo, el gusano, la cualidad, ¿no? Arturo fortaleciendo su capacidad de adquirir nueva vida cada vez que la vida lo parte y de convertirse en un fénix en esos momentos. Muy O buena. Gerald, ¿no? Arquitecto, ¿no? Su esencia de seguir como la maestra araña, desarrollando tus capacidades, al igual que Cameron Cayo, ¿no? Tu habilidad de formar tejidos y arquitecturas para múltiples fines. Muy bien, así que ya tienen sus propios maestros de la naturaleza.
Y con esto me gustaría hacer una pausa aquí para no extenderme los 30 minutos que nos había cedido generosamente el doctor Arturo. Muchas gracias. Súper, Beno, muchas gracias por tu conferencia, ha estado inspiradora, ciertamente. Y a mí eh, me hace mucho eco lo que tú has dicho sobre los remolinos en el río, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre? La Muyuna. La muyuna. De cómo para salir de eso tienes que meterte adentro. Tienes que meterte. O sea, no ir en contra de la corriente, sino ir a favor de la corriente. Y salir, bueno, y es como un renacer también, ¿no? Es meterte y salir de nuevo. Pero es muy difícil, ¿no? O sea, seguramente a muchos de ustedes les ha pasado alguna crisis en la cual querían salir de esa crisis de acomodar el lugar y no sabían cómo hacerlo, y lo que terminaban haciendo era pues eh, cortando con enfrentar la crisis, o sea, no enfrentarla finalmente, ¿no? Sino renunciando. ¿Cómo haces, Beno, eh, para enfrentar esas crisis sin renunciar muchas veces? Porque a veces es difícil entender qué es lo que se renuncia, qué es renunciar y qué no. A veces es bueno renunciar también, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, la pregunta sería, ¿cómo uno se da cuenta en qué momento es hora de renunciar y en qué momento es hora de ir para adelante? O sea, de tomarlo por los cuernos, por así decirlo, las crisis. Buenísima pregunta. Bueno, honestamente no recuerdo algo a lo que haya renunciado. No porque me haya mantenido terco en sostener caminos que de pronto parecían llevar a nada. Creo que más importante que renunciar es transformar, ¿no? Es decir, puede ser que me ha pasado muchas veces, ¿no? Que empezamos en distintos proyectos, iniciativas, la Escuela Innovadores, con el maestro Henry Sánchez, ¿no? Con él también Nevo, pero llegó un momento en el que como que no avanzaba, no tenía el impacto que se esperaba, pero lo que reconozco es que no es que lo dejamos de lado y lo abandonamos, ¿no? Sino que esa iniciativa se transformó, ¿no? Se convirtió después en otra propuesta enriquecida con otras experiencias, ¿no? También recuerdo haber dado, y es una experiencia académica, ¿no? Uno de los primeros cursos que di, terminé muy frustrado porque sentía que no había podido enseñar lo que quería, la manera que quería, y los estudiantes estaban de contra desilusionados, devastados, aburridos y todo. Y en ese momento dije, nunca más vuelvo a enseñar nada, ¿no? Y iba a renunciar también a la cátedra, ¿no? A la enseñanza de arquitectura, pero pues justamente un aprendizaje de no renunciar, sino de transformar, ¿no? Así que cuando te sientas tentado a dejar algo, perfecto, ¿no? A veces hay que tomar distancia, hay que mirarlo de lejos, pero estoy seguro que muchos de esos ingredientes que te llevaron por ese camino, pues lo puedes rescatar y generar algo diferente, ¿no? Como diría la maestra Bugambilia, permítanme, voy a compartirles a, a la maestra Bugambilia, ¿no? Esto nos lo preguntó alguna vez la profesora de paisajismo Bárbara Montoro. ¿Qué hay que hacer para que la bugambilia florezca? Y muchos de nosotros decíamos, bueno, echarle más agua, ¿no? Podarla, abonarla. Y ella nos decía, si ustedes hacen eso, lo único que van a conseguir es que le salgan más hojas, pero no más flores. Si ustedes quieren que la bugambilia florezca, quítenle el agua. Va a llegar un momento en que la planta, ¿no? O pongan el agua al mínimo, la planta se va a estresar, va a sentir que está por morir, y en ese momento va a sacar sus mejores flores. Así que la adversidad no es una excusa para tirar la toalla y renunciar, sino, como la maestra Bugambilia, es para sacar nuestras mejores flores. Qué bravo, bueno. Fuerte, ¿no? También. Y en el tema del diseño, de la arquitectura, muchas veces queremos, bueno, nos dicen, nos enseñan la arquitectura de una forma, ¿no? En la que tenemos que hacerlo. Pero ¿cómo es encontrar esa manera única en la que tú haces arquitectura, en la que tú haces tus diseños? Yo muchas veces me he sentido perdido en no saber qué hacer.
Y eso es algo que creo que todos hemos experimentado. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? ¿Para qué soy bueno? ¿Y cómo voy a enfrentar mi vida haciendo algo que me gusta, ¿no? Creo que aquí la pregunta es el autoconocimiento. ¿Cómo lograr ese autoconocimiento? Porque hay tanta información que te traen que te dan desde el exterior que a veces es difícil escucharte a ti mismo. Definitivamente. Y aquí, una vez más, permítame, el maestro Árbol creo que nos enseña, ¿no? Nos muestra hacia dónde crecer cada día, ¿no? Y cómo identificas tu dirección de crecimiento, ¿no? Es decir, cómo crecer hacia tu ser auténtico, hacia lo que te apasiona. En la medida en que nosotros identificamos todo aquello que nos apasiona, aquello que puedes hacer sin sentirte cansado, que va más allá de los moldes de una profesión. Entendamos, queridos colegas, queridos amigos, que las profesiones son construcciones abstractas, ¿no? Son construcciones de personas que se reúnen con la mejor de las intenciones para brindar un programa donde tú te vas a formar y vas a desarrollar tus capacidades, pero muchas veces eso nos lleva a caer en moldes, ¿no? El molde de ser arquitecto. Algo que aprendí de un amigo, por ejemplo, por citar arquitecto, ¿no? El molde de ser abogado, o el molde de ser administrador, o no sé. Un amigo nos plantea esta pregunta, ¿no? O esta inquietud. Hay una cosa en el mundo, o esta afirmación, hay una cosa en el mundo en lo cual tú puedes ser el mejor o la mejor y nadie más va a ser mejor en eso. O sea, bueno, ¿qué puede ser eso, no? Pues en ser tú mismo, ¿no? Nadie más va a ser mejor en eso. Así que más importante que ser arquitecto de profesión es ser arquitecto de tu profesión. Diseña tu profesión, tu vida, como tú mejor lo desees. Genial, genial, Beno. No sé si tendrán alguna otra pregunta, algunos comentarios por ahí. Antes de cerrar. Pueden hacerlo también aquí por texto, por chat. Aprovechar que Beno está acá. Beno, como siempre, las conferencias son inspiradoras y el trabajo que haces también es increíble. O sea, de verdad, mm, se sale mucho del molde, de este molde, pero es original porque siempre llegas a tu centro, ¿no? A tu historia, a tu origen. Y bueno, quería darte las gracias por la conferencia y por siempre estar aquí dispuesto a conversar con nosotros. Yo sé que estás full en diferentes partes del mundo, conectándote con diferentes partes del mundo siempre. Y ahora incluso estás cerca de Ecuador, pero siempre estás ahí con nosotros, conectándote. Entonces, muchas gracias, Beno, por todo esto y por el tiempo que nos has dado. Saludos, saludos. Disculpen que justo en este momento se me fue la luz. Estoy aquí en la selva y estas cosas pasan ocasionalmente. Se fue la luz, sí. Sí, se cortó el internet, pero ya entré con mi celular. Sí, a ver, aquí Gianmarco dice, llegar a ser lo que uno es, llegar a ser lo que uno es. Creo que Ortega y Gasset dijo algo así, excelente charla. Mm, Aquí dicen, esa es la cualidad de esta conferencia, es inspiradora. Genial, genial. Bueno, Benito, te estaba dando las gracias por estar aquí con nosotros en la conferencia y por siempre darte el tiempo de conversar con la gente de EA Lima, la gente loca que siempre quiere conversar con todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arturo, por la generosidad de siempre invitarme a compartir este espacio con todos tus aliados. Y gracias a todos también por la hermosa oportunidad de inspirarnos e imaginar juntos nuevas posibilidades personales y globales. Genial, bueno, genial. Muchas gracias a todos por participar aquí con nosotros. Aquí Gerald dice inspirador y poética la conferencia, felicitaciones. Raquel Florentín dice excelente charla, espero que estar en otra charla que den. De todas formas, Raquel, bienvenida aquí a EA Lima siempre. Y bueno, muchísimas gracias, Beno, una vez más. Y bueno, nos vemos en la próxima conferencia, la próxima semana, el jueves a las 5 de la tarde también. Sí. Aquí está el contacto de Beno.
para quien quiere conversar con él, preguntarle. Y nos vemos pronto. Bueno, te escribo por interno, ¿sí? Eso es a todos. Gracias a todos.